Cordial saludo. Eh, este trabajo hace parte del curso Construcción de la Subjetividad, código número 403039-107. Hace parte de la fase número 4. Nosotros participamos en esta actividad, mi María Camila Fuentes Contreras, Joenis Vaca Rodríguez y quien les habla, Ana Isabel Cañas Mendoza. A continuación, hablaremos de las experiencias traumáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar, las cuales generan profundas afectaciones en la vida emocional de las personas, tanto en lo social y lo psicológico también. Y a partir de las entrevistas realizadas, podemos identificar cómo estas situaciones influyen en la construcción de la subjetividad, entendida como una manera en que cada individuo interpreta su realidad a partir de las relaciones y su propia identidad. Asimismo, se evidencia que en los diferentes entornos familiares y comunitarios hay un papel fundamental, tanto en la aparición de las secuelas emocionales como en los procesos de resiliencia. Desde una mirada crítica y reflexiva, analizamos que esto permite comprender la necesidad para fortalecer los apoyos. A continuación, hablaremos sobre las preguntas orientadoras. Inicialmente tenemos, según su conocimiento y percepción, ¿cuáles considera usted que han sido y siguen siendo las causas y posteriormente los efectos de la violencia intrafamiliar? Bueno, me baso sobre la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, que la violencia intrafamiliar puede originarse a partir de las conductas aprendidas y reproducidas dentro del entorno familiar. Los factores como el machismo, la desigualdad y también el consumo de sustancias psicoactivas y las diferencias económicas favorecen la aparición de estas dinámicas violentas. Pudimos observar dentro de las entrevistas que sus efectos son la salud mental y emocional de las personas, generando ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo y dificultades en las relaciones interpersonales. Efectivamente, complementando un poco lo que dice María Camila, la percepción no solo en las personas entrevistadas, sino también en la información que recibimos cuando iniciamos esta investigación, em, en las inspecciones de policía y en las oficinas donde se reciben este tipo de denuncias por maltrato, aducen que muchas de estas mujeres, en su mayoría, porque son mayoría las mujeres que denuncian acoso, que denuncian violencia intrafamiliar, golpes, violencia psicológica, violencia emocional, está dado porque el factor económico o quien provee el recurso económico en la familia es el hombre. Por lo tanto, es esa desigualdad de poderes el que prioriza y el que lleva o conlleva a que haya violencia. La mujer se somete porque levantar la voz para ella es sinónimo de miedo porque pierde o puede perder a ese proveedor que aunque le cause dolor, aunque la humille, aunque la denigre o la minimice, es el que lleva el plato de comida al hogar. Excelente aporte. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Y es, ¿cree usted que a lo largo del tiempo estas prácticas violentas dentro del seno del hogar permanecen o por el contrario han ido desapareciendo? Pues de acuerdo a la reflexión realizada con las familias entrevistadas, no han desaparecido, permanecen. En el caso del área rural, donde hay analfabetismo, donde las mujeres son sometidas,
donde no hay un proyecto de vida establecido, donde las familias generación tras generación, digamos que no se esfuerzan porque niñas o niños conozcan algo diferente a seguir normas, a repetir patrones. Entonces, no, es muy bajo ese nivel de, de cambiar, de transformar, de que las formas de violencia desaparezcan o por lo menos se vaya erradicando y se vea una evolución. Lamentablemente se repiten patrones conductuales, patrones comportamentales. Mm, lo que logré investigar cuando hablaba con la persona encargada de la oficina de comisaría de familia, ella mencionaba que lamentablemente, y no solamente en pequeños municipios, sino a nivel de Colombia, eh, la violencia cada vez está más arraigada. Y lo podemos ver ahora si comparamos con años anteriores o con generaciones anteriores, cómo han o cómo persisten o se presenta más incluso violencia contra la mujer. Ahora es más visible, aunque pronto también la mujer se ha interesado por independizarse un poco, pero digamos que en municipios como pequeños de esta categoría se siguen presentando por ignorancia, por falta de asesoría, de conocimiento, de guía y además de que algo que me pareció mm, muy interesante, pero muy triste al tiempo, es que los hombres incluso llegan a tener esa capacidad de limitar salidas de las mujeres para poder recibir una capacitación y digamos que a poder ampliar un poco ese conocimiento o poder empezar alimentar ese empoderamiento que se considera hace falta en muchas mujeres y en muchas familias para cambiar las realidades. Excelente aporte, Ana, y podemos agregar de que esas prácticas aún existen. Lo único que ha cambiado en la actualidad es que las personas tienen acceso a denunciar y buscar apoyo institucional. Es lo único como nuevo de todo eso. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cómo han afectado las experiencias traumáticas, la confianza, la participación comunitaria y el bienestar emocional de las personas? Bueno, pues acá podemos decir que esas experiencias traumáticas han alejado, han hecho que la cohesión social cada vez sea menor, porque según la información recibida, cada vez se está pensando más de manera individual. Es decir, la conciencia de comunidad pareciera que estuviera desapareciendo, porque ya pensamos en qué me beneficio, a qué le saco provecho, en qué yo puedo mejorar. Es como como si fuera una competencia insana. Em, un comentario que me hizo una de las entrevistadas que incluso no es de acá, pero que tiene más de 30 años viviendo acá, decía que cuando ella había llegado a esta zona, era, era muy bonito ver cómo la gente trabajaba de manera desinteresada, cómo salían, cómo se reunían, elegían una junta de acción comunal. De una manera, digamos que organizada, había respeto por la opinión, así fuese diferente, pero era agradable trabajar en ese entonces. En este momento, las reuniones son cada vez menos nutridas. Es difícil llegar a la elección de un presidente, de un secretario, porque nadie quiere, digamos que, comprometerse con el trabajo social, porque precisamente si hay alguien que está animado, hay dos o tres que desaniman o que critican. O sea, como si cada uno quisiese, pero beneficiarse.
individualmente. El objetivo, pareciera que el objetivo comunitario ha desaparecido. Entonces, eh, la resolución de conflictos es cada vez más difícil. Luego, la participación comunitaria cada vez es menor y eso implica también que cuando hay traumas a nivel familiar, de golpes, de limitaciones, de disminución o de baja autoestima, entonces las personas lo que buscan es el aislamiento. Para ellos lo más fácil es quedarse solas y no integrarse o vincularse. Exacto, se genera tristeza, ansiedad, inseguridad, estrés, afecta también la calidad de vida de esas personas afectadas. Continuamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Qué consecuencias emocionales y sociales observan las personas que han vivido experiencias traumáticas relacionadas con la violencia? Buenas noches. Bueno, a través de la entrevista realizada, pude analizar las diversas temáticas que tiene esta violencia intrafamiliar en las familias, que ante las relaciones interpersonales son como la falta de comunicación, la empatía y la falta de buscar ayuda en ese entorno familiar. También se evidencia que en la sociedad se basa mucho como la inseguridad, el miedo o temor a las situaciones como la violencia, que se entiende buscar también como ayuda para enfrentar estas situaciones. Teóricamente, según Lira y Becker, las consecuencias de la violencia hacen un contexto de amenaza y puede ser traumatizante o con gran potencial destructivo. Es aquí donde la salud mental se convierte en miedo o cuando se presenta una experiencia que ya sea privada o socialmente, la amenaza y el miedo se caracterizan como las relaciones sociales, tomando conciencia y la conducta de los sujetos. En la vida cotidiana también se transforma en que el ser humano se hace vulnerable a las relaciones que se convierten en miedo a lo individual o lo social. Muy bien, excelente. Y podemos aportar un poquito sobre eso. Y es que las experiencias traumáticas, según los entrevistados, también pueden influir negativamente en esa convivencia familiar y en la resolución pacífica de conflictos dentro del hogar. Continuamos con nuestra quinta pregunta, que es, ¿qué cambios o soluciones consideras necesarias para mejorar la seguridad y la paz en su entorno familiar? Bueno, desde el entorno familiar los entrevistados eh, dieron a conocer como eh, ciertas problemáticas que a veces no son como conocidas o se dan a conocer, ya sean buscando ayuda terapéutica o por medio de pronto de las comisarías dando taller o foros donde identificamos ese tipo de violencia que sufren las mujeres hoy en día. Y ahí entramos nosotros también como futuros psicólogos, como objetivos que tenemos también con la finalidad humana, como tanto humana como social, que como psicólogos tenemos que expresarnos con el bienestar y la salud mental en este tipo de personas, que mejorar también la calidad de vida y la plenitud en esas personas también marca la diferencia y damos a conocer que este tipo de violencia no normalizarlas hoy en día porque se ha visto que se han incrementado tipos de suicidio, tipos de maltrato físico, psicológico, en estos ámbitos de la vida individual y social. Y ahí es donde entra el miedo, el trauma y la salud mental ya se vuelve vulnerable a ese tipo de personas.
Así es, Joanny, muy bien. El acompañamiento institucional y el apoyo comunitario son bases fundamentales para prevenir la violencia y construir unos ambientes familiares más seguros y saludables para cada una de las personas en las diferentes comunidades. Porque necesitamos programas educativos que enseñen la resolución pacífica de conflictos a las familias. Asimismo, orientación psicológica, como anteriormente lo mencionaste. Muy bien. Es importante también, creo yo que empoderar a las mujeres, recuperar resignificar ese valor, esa autoestima, ese, ese propósito que nosotros tenemos y colocar un puesto que sea visible, que no solamente es dirigir o dirigir no, sino obedecer, pero también tenemos la capacidad de dirigir, es decir, que haya una equidad de género, porque creo que eso es lo que año tras año ha permitido que haya esta violencia, colocar límites, que estas nuevas generaciones que de pronto estamos educando desaprendan eso que han visto y digamos que tengan un nuevo inicio, nuevos pensamientos, nuevas ideas, propósitos, proyectos de vida y a partir de ahí podamos transformar realidades. Excelente. Bueno, ya podemos finalizar nuestro podcast. Em, Vamos a hablar un poco sobre las conclusiones. Ujú. Pues como conclusión podemos decir que para nosotros como psicólogos en formación, tener acercamiento con la comunidad nos hace más vulnerables, más capaces de tocar esa realidad de la que de pronto somos ajenos. Conocer, ser más empáticos, entender un poco más, porque a veces digamos que a la ligera se puede juzgar y resulta que todos tenemos una historia completamente diferente. Y entonces hallar esas dificultades o esos problemas o esas limitaciones hace que nosotros desarrollemos, reflexionemos y desarrollemos esas habilidades que nos están formando. Muy bien, gracias por tu aporte, Ana. Em, Gracias a todos los participantes, Joen, Isana y personalmente. Em, Finalizamos nuestro podcast con la parte de los créditos. Bueno, gracias a a las dos entrevistas, a las dos señoras líderes del municipio de RAN, que muy amablemente me abrieron un espacio, me regalaron su tiempo y también a la oficina de la Comisaría de Familia del municipio de RAN, quien estuvo presta a indicar los datos desde el año 2020 a la fecha de las denuncias por maltrato intrafamiliar. Desde el municipio de Agustín Codazzi contamos con dos líderes comunitarias, las cuales estuvieron prestas para responder cada una de las preguntas de manera autónoma y fue un gusto atenderlas y conocer sus perspectivas.
Listo, finalizamos con nuestro podcast. Espero sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Feliz noche, feliz noche. Gracias, gracias a todos por su atención.